Entonces, vamos a avanzar hoy la clase de espectroscopía IR. Espectroscopía infrarroja, se recuerdan que yo les comenté que está ubicada arriba de 800 nanómetros. Eso es lo primero que tiene que hacer uno de espectroscopía IR. ¿Qué es la espectroscopía IR? Es radiación electromagnética que se ubica arriba de 800 nanómetros. Como está arriba de 800 nanómetros, se recuerda que el espectro visible termina en 800. Entonces, arriba de los 800 está el IR. Entonces, si ahí termina el visible, entonces yo sé que la espectroscopía o la radiación infrarroja no es tan fuerte, ¿verdad? Porque se recuerdan que mientras mayor sea la longitud de onda, menor energía. Entonces, si estoy hablando 800 nanómetros, 900 nanómetros, 1000 nanómetros, o sea, más longitud de onda es menos energética. Entonces, esta radiación infrarroja es menos energética que la visible y menos todavía que la UV, ¿verdad? O sea, la radiación UV y la radiación visible son más energéticas que esta radiación. Entonces, como no tiene mucha energía, no afecta electrones de enlace, ¿sí? O sea, la radiación IR no afecta electrones de enlace. Entonces, ¿qué es lo que hace la espectroscopía IR? La espectroscopía IR lo que hace es que afecta los enlaces, o sea, los estira, los mueve. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver. Y con esa, digamos, cuando afecto yo a una molécula con radiación infrarroja, entonces me da información de grupos funcionales, ¿verdad? O sea, yo puedo tener información de grupos funcionales. Eso es, digamos, lo importante de esta técnica. Entonces, veamos a los principios de esta técnica. Entonces, aquí está para que ustedes lo vean. ¿Verdad? Entonces, vean los rangos de longitudes de onda. ¿Verdad? Entonces, estamos ultravioleta, cercano y visible. Aquí trabaja la espectroscopía UV. Arriba del visible tenemos la región infrarroja. Y la región infrarroja ya vamos a ver que se divide en tres, ¿verdad? Tres regiones. Entonces, la primera es la que está cercana al visible. A esto le llamamos infrarrojo cercano, así como UV cercano. ¿Por qué cercano? Porque están pegados a la región visible. Entonces, aquí se recuerda que es 400, aquí es 800. O sea, arriba de 800, IR cercano. Tenemos el IR medio y tenemos el infrarrojo lejano. Y todavía después está microondas, que es menos energética. ¿Verdad? O sea, si se recuerdan del espectro electromagnético. Algo importante acá. En espectroscopía infrarroja utilizamos un parámetro ondulatorio que es número de onda, ¿sí? Y el número de onda se expresa en centímetros a la -1. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la región infrarroja, realmente no utilizamos longitud de onda, o sea, no trabajamos nanómetros, trabajamos en número de onda. ¿Y qué es el número de onda? Es el inverso de la longitud de onda. Entonces, para encontrar número de onda, se recuerdan, la longitud de onda se expresa en centímetros y a eso le sacan su inverso y eso es entonces nuestros valores que se van a expresar en la región IR. Entonces, de estas tres regiones, ¿sí? De IR, entonces IR próximo, cercano ¿a quién? Al visible. IR medio y IR. Entonces, nosotros generamos toda la información en espectroscopía IR en este rango. Entonces, aquí en número de onda de 4000 a normalmente 400 centímetros a la -1. O sea, toda la información que nosotros generamos de espectroscopía IR va a estar en el infrarrojo medio, ¿sí? IR medio. El IR medio, entonces va de los 4000 a los 400. Entonces, las bandas de absorción de espectroscopía IR van a estar en todo este rango. Los espectros infrarrojo muestran las bandas de 4000 a 400. ¿Por qué? Porque en esta región del IR medio es donde la gran mayoría de compuestos vibran o se mueven. ¿Qué compuestos? Orgánicos, inorgánicos, cualquier compuesto. Ahora, ¿qué pasa con esta región del IR cercano y qué pasa con esta región del IR lejano? Digamos, esta que está acá, esta que está de los 10,000 a los 4000, y qué pasa con esta que está de los 400 a los 250 centímetros a la -1, estas dos regiones. Estas dos regiones realmente
Algunos instrumentos la utilizan, pero muy pocos, para algunos compuestos muy específicos, por ejemplo, contaminantes atmosféricos. Entonces, si una empresa se dedica a determinar contaminantes atmosféricos, por supuesto que va a utilizar esta región del IR cercano o del IR lejano, pero digamos, son pocos compuestos que presentan bandas en estas dos regiones. Si yo les preguntara, ¿cuál es la región más utilizada en la espectroscopía IR? IR medio. ¿Por qué? Porque aquí la gran mayoría de compuestos vibran y muestran sus bandas de absorción. ¿Se utiliza el IR cercano o el IR lejano para hacer algunos análisis por espectroscopía? Sí, solo que es para pocos compuestos, ¿verdad? Pero son compuestos ya muy específicos, contaminantes atmosféricos, por ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces, cuando estamos trabajando en espectroscopía infrarroja, ¿qué es algo importante que ustedes deben de saber? De esto, aprovechando, creo que este viernes tienen una práctica de espectroscopía IR en la UAI. Ahí les van a dar una demostración de equipo y les pedí que corran un espectro para que ustedes vean cómo se genera la información. La verdad que el equipo es muy compacto y genera información muy importante y rápida. Ahí lo van a ver ustedes cuando les den la información. Y como ya tienen las bases o fundamentos, pues pueden preguntarle ahí al licenciado Manuel, que él es una persona muy, muy, muy colaborativa con el departamento y que sabe mucho. Entonces, cualquier cosa, pregúntenle del equipo. Mire qué muestras se analizan, mire y cuánto tiempo se tarda, lo que ustedes deseen preguntarle. Esas son cosas importantes porque van a tener el equipo ahí a la mano. Entonces, ¿qué es importantísimo en espectroscopía IR? Como es una radiación que no es muy fuerte, ¿verdad? Ya vimos que está arriba del visible. Entonces, ¿qué hace? No afecta a electrones de enlace, no afecta a electrones externos, no afecta a núcleo, no. Lo que hace es que afecta enlaces. Entonces, en espectroscopía IR, ustedes tienen que tener claro que los enlaces no son rígidos. Eso es lo importante que uno tiene que tener cuando trabaja IR. Los enlaces funcionan como que fueran resortes, ¿sí? O sea, realmente hay varias teorías que explican esto y en el libro de School, si no estoy mal, el capítulo 16 y el capítulo 17, todos esos dos capítulos tienen información de espectroscopía infrarroja. Entonces, hay diferentes modelos, ¿sí? Del oscilador armónico, el modelo del oscilador no armónico, y entran a toda la teoría. Y al final dan un resumen que van a ver ustedes que es una fórmula simple que vamos a utilizar, ¿verdad? De todo lo que ellos estudian. Sin embargo, lo que tienen que tener claro ustedes es los enlaces no son rígidos, funcionan como que son resortes. Y entonces yo les pregunto, ¿qué pueden hacer ustedes con un resorte? Con un resorte ustedes lo pueden estirar, lo pueden encoger, lo pueden doblar y eso es básicamente cuando un resorte se estira, se dobla, entonces vibra y esas vibraciones generan bandas características. Entonces, por ejemplo, vean acá, dice un enlace carbono-oxígeno. O sea, esos estiramientos o esas bandas, ¿de quién va a depender? De los átomos que están enlazados. Y entonces cada resorte acá tiene lo que se llama una constante de fuerza, ¿sí? Que ya lo vamos a ver que esa constante de fuerza se expresa con K mayúscula. Y esa K o constante de fuerza es única para cada átomo. Entonces, un enlace carbono-oxígeno tiene su propia constante de fuerza. Entonces va a vibrar cuando se estira, muestra banda de absorción, dice en 1200 o en 1000 centímetros. O sea, ahí va a aparecer una banda característica de. ¿Qué pasa cuando este enlace, digamos, se dobla? O sea, se dobla o aquí en lugar, digamos, de carbono, oxígeno, aquí ya hay un hidrógeno, digamos que fuera por ejemplo, de un alcohol. Entonces, ya la vibración cambia y está entonces ahora 1500 a 1200. O sea, depende de los átomos que estén unidos, digamos, cada uno tiene su propia constante de fuerza y esa constante de fuerza o esa vibración depende de la constante de fuerza y de la masa que le de están los apostando átomos. a algo. O sea, Aquí no es lo entró Da mismo, por Costa, que es ejemplo, rápido, que y se Semedo muevan también. Y dos ojo, una átomos pelota arriba sobre grandes Semedo, Da a que Costa. se muevan dos átomos pequeños. Dos átomos pequeños van a vibrar más fácilmente, ¿sí? Vibran mucho más y depende de esta constante. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que quiero que tengan claro es que los enlaces no son rígidos, funcionan como que fueran resortes. Eso quiere decir que se mueven, se estiran, se encogen. Y entonces,
cuando un enlace se estira, cuando un enlace se contrae o se dobla, ¿qué va a pasar? Forman ciertas vibraciones que se registran por espectroscopía IR. Entonces, el equipo IR lo que hace es que registra los movimientos que dan los átomos que están en una molécula. Y hay dos tipos de movimientos o vibración. Los primeros se llaman vibraciones de tensión, ¿sí? Y ¿qué es lo que hace un movimiento o una vibración de tensión? Lo que hace es que cambia la longitud de un enlace. ¿Sí? Eso es importante. O sea, ¿qué es lo que hace una vibración de tensión? Cambia la longitud de un enlace. Entonces, por ejemplo, si este enlace se estira aquí hacia afuera y este se estira también hacia afuera, a eso le llamamos vibración de tensión simétrica. ¿Por qué simétrica? Los dos se mueven hacia afuera o los dos se vienen hacia adentro. Ahora hay simetría. Entonces, si este se aleja, este se aleja. Si este se acerca, este se acerca. Y lo opuesto a esto es no simétrico, que uno se aleje, o sea, se esté estirando y que el otro se esté encogiendo. ¿Verdad? Entonces, si se da esa vibración, va a ser una vibración de tensión asimétrica. Entonces, por la manera en que se estiran estos dos, digamos, hacia afuera y este hacia afuera, entonces estos estiramientos van a aparecer a diferentes números de onda. Y ahí es donde espectroscopía infrarroja registra esos valores. Y las otras vibraciones, aparte, digamos, las de tensión, están las vibraciones de flexión. ¿Qué es una vibración de flexión? Una vibración de flexión es un estiramiento que se da cuando hay cambio en los ángulos que están cercanos aquí a dos átomos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ángulo acá, digamos de, qué sé yo, 90 o 45 grados, ¿sí? Y de repente, cuando se absorbe IR, este ángulo cambia, este átomo se acerca a este otro de acá. Entonces, los ángulos están cambiando. Entonces, a eso se llaman vibraciones. Entonces, en las de tensión, que cambian las longitudes de los enlaces. En las de flexión, que cambia los ángulos que mantienen unidos a los átomos que están cercanos. Y entonces, de las vibraciones de flexión tenemos 4 tipos. Balanceo en un plano. Esto es cuando los dos se mueven hacia la misma dirección. Entonces se mueve hacia, digamos, lado izquierdo, ¿sí? Y este al lado izquierdo. Entonces los dos hacia el mismo lado. Eso es vibración de flexión o balanceo en el plano. ¿Qué pasa cuando uno se mueve, por ejemplo, hacia la izquierda y el otro hacia la derecha? Se van en direcciones opuestas. A esto se le llama tijereteo. Este se puede acercar, este se acerca o de repente los dos se alejan, ¿verdad? Como que estén cerrando o abriendo una tijera. Entonces, por eso se llama así tijereteo. Y vean el aleteo fuera del plano. Esto fuera del plano quiere decir movimientos que se van a dar, por ejemplo, si estamos viendo el enlace, digamos, positivo que se nos esté acercando, ¿verdad? Entonces, se acerca hacia nosotros, entonces aleteo fuera del plano cuando los dos se acerquen, ¿verdad? Entonces este estiramiento, digamos, se nos acerca o estos dos átomos se alejan, ¿verdad? Los dos se acercan o los dos se alejan, eso es aleteo fuera del plano. Y la torsión fuera del plano es lo opuesto. Uno se está acercando, digamos, si estamos de frente, uno se acerca y el otro se aleja, ¿verdad? Entonces uno se está acercando y el otro se está alejando. Entonces, estas vibraciones se registran. Sí. Ahora, ya vamos a ver que hay una manera teórica de saber cuántos movimientos se experimenta una molécula. Va a depender de la cantidad de átomos que tenga, ¿verdad? Hay una fórmula que vamos a ver, pero ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber? Que cada uno de estas vibraciones o estiramientos se pueden presentar en un compuesto o molécula y cada una se va a presentar a diferente número de onda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber las vibraciones o los movimientos que tenga un compuesto o una molécula? Básicamente, aplicamos esta fórmula. 3n-5 o 3n-6. Y el problema es este. ¿Cuándo aplico 3n-5? ¿Cuándo aplico 3n-6? Para empezar, ¿qué es n? N es el total de átomos que estén en el compuesto. Entonces, por ejemplo, benceno, C6H6, 6 carbonos y 6 hidrógenos, entonces N valdría 6, ¿sí? O sea,
N es el total de átomos en todos los átomos que estén, oxígenos, nitrógenos, hidrógenos, que, o sea, solo cuenta uno el total de átomos, ¿sí? Entonces, N es el total de átomos. Ok. Entonces, el problema es esto. Yo necesito saber qué figura geométrica tiene esa estructura. Entonces, ¿es lineal? Si es lineal, dice que la fórmula es 3n menos 5. Y si no es lineal, es 3n menos 6. Ahora, ¿cómo hace uno para saber la geometría? Eso es, digamos, lo complicado, porque para saber la geometría de una molécula hay que, digamos, aplicar toda aquella teoría del par de repulsión, y ahí básicamente lo que uno tiene que hacer es ver, por ejemplo, y ver, por ejemplo, si cumplen con la regla del octeto, ¿verdad? Y se recuerdan que habían varias geometrías: lineal, no lineal, cuadrada, tetraédrica, hexagonal, octaédrica, etcétera. Entonces, eso ya complica un poco. Sin embargo, para nosotros va a ser más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, para moléculas complejas, ¿sí? La gran mayoría de moléculas no son lineales. O sea, casi siempre, por lo general, en compuestos que son complejos, por ejemplo, aspirina, cafeína, nicotina, o sea, cualquier fórmula, 3n-6. ¿Por qué? Porque todas las geometrías van a ser no lineales, ¿sí? Una geometría no lineal es porque los átomos se alejan lo más que pueda uno de otro, ¿sí? Entonces, cuando son compuestos complejos, esta es la fórmula que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa con compuestos, por ejemplo, simples? ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es la geometría del CO2? Bueno, el CO2, cuando uno ve su geometría es lineal, ¿sí? Ah, bueno, si la geometría es lineal, entonces aquí sí sé que la fórmula es 3n-5, ¿verdad? Y entonces si a mí me preguntan cuántos modos de vibración tiene por ejemplo, el CO2. Ah, bueno, sé que es lineal, fórmula 3n-5. Entonces, 3. N es el total de átomos. Entonces, CO2 solo cuento 2 oxígenos, un carbono, 3. Entonces, 3 por 3, que son el total de átomos, 3 por 3, 9 menos 5. El CO2 presenta 4 modos normales de vibración. Y de esos modos de vibración ya puedo yo decir, uno es un estiramiento simétrico, uno es no simétrico, otro es un dos desdoblados. O sea, eso ya es extra, ¿verdad? Que, o sea, si hay 10 modos de vibración, eso sí no me van a preguntar, mire, los 10 son simétricos. No, lo que yo necesito que ustedes puedan determinar es el total de modos de vibración para cualquier molécula o compuesto. ¿Vale? De eso también vamos a hacer algunos ejemplos despuesito. Veamos aquí, por ejemplo, el caso del agua, H2O. Cuando uno ve la geometría del agua, ¿sí? El agua no es lineal. Creo que aquí está una geometría del agua. El agua tiene una geometría angular. Esta es la geometría del agua. H2O. Entonces, el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces no es lineal. Esta es una angular. O sea, esta es no lineal, ¿verdad? Para que sepan qué fórmula usa. Como no es lineal el agua, entonces la fórmula que yo voy a utilizar es la que está abajo, la de 3n-6, ¿verdad? Que es la fórmula que comúnmente vamos a utilizar para la gran mayoría de compuestos, ¿verdad? La no lineal, 3n-6. Entonces, ¿cuántas moléculas tiene el agua? Tiene 2 hidrógenos, un oxígeno, 3. 3 por 3, 9, menos 6 por fórmula. Dice que el agua presenta 3 modos de vibración. Ahí les dicen el detalle. Uno es simétrico, otro es asimétrico y otro es doblamiento. ¿Verdad? Como digo, eso ya no entramos a ese detalle. Imagínense 50 vibraciones. ¿Cuáles son las 50? Van a haber de todo, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa es que sepan cuántas van a haber. Por ejemplo, si modos de vibración del propanol, ¿qué tendría que hacer? La fórmula del propanol. Propano, CH3, CH2, CH2 o H. Entonces, contamos todos los átomos que tenga, serían 3 carbonos, 3 hidrógenos, más 2 serían 5, más 2, 7, 10, más el OH, 12.
3 por 12, entonces aquí sería 12, 3 por 12, 36 menos 6. El propanol tendría 30 modos de vibración. Y vamos a ver ejemplos de esto, pero para que van viendo, pues necesitan la fórmula condensada para esto, ¿verdad? El total de átomos que estén en el compuesto que ustedes desean determinar. Okay. Entonces, en el caso del agua, ¿sí? Que vimos que era una angular. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Lo interesante de esto es que ustedes sepan, entonces, que si no es lineal, entonces 3n menos 6 es su fórmula, ¿verdad? Porque no es lineal. Ahora, ¿qué sucede, digamos, cuando yo estoy aplicando energía IR, en este caso, a la molécula de agua? Entonces dice, la molécula de agua absorbe radiación infrarroja cuando vibra, estiramiento, doblamiento, y eso produce cambios en su momento dipolar. Entonces ya vamos a ver que hay un requisito para que una vibración se registre en espectroscopía infrarroja, ¿sí? El compuesto debe de tener un cambio, o el enlace, porque aquí estamos hablando de enlaces, ¿sí? El enlace debe de experimentar un cambio en su momento dipolar. Eso es importante. Ya. Si un enlace no tiene cambio en su momento dipolar, entonces el enlace no se registra. O sea, ese es un requisito para que todas las bandas en espectroscopía infrarroja se registren. Las moléculas deben de experimentar cambios en su momento dipolar. Entonces veamos, por ejemplo, ¿cómo sé yo que hay un cambio en el momento dipolar? Porque la diferencia en este caso, si es un enlace, la diferencia de electronegatividades no es cero, ¿sí? O sea, ¿cómo ven ustedes, cómo saben la electronegatividad de un enlace? Porque aquí estamos trabajando enlaces. Bueno, ven el valor de electronegatividad de el valor y lo restan 1.03. O sea, cuando el momento dipolar no es cero, quiere decir que hay un momento dipolar, ¿verdad? Por ejemplo, el carbonilo tiene un momento dipolar, la electronegatividad no es cero. Ahora, importante esto. Cuando hablamos nosotros de momento dipolar para registrar en espectroscopía IR es para enlaces, ¿sí? Enlaces. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del CO2? El CO2 es una molécula apolar, ¿sí? Como molécula es apolar. Eso quiere decir que ¿cuántas vibraciones vimos nosotros que tenía el CO2? Si quieren, vamos a regresar acá. Vimos que el CO2 tenía, aplicamos la fórmula para el CO2, aquí está la fórmula, solo para que lo tengan aquí claro. CO2, 3 átomos, vimos que era una lineal, 5, 3 por 3, 9, 4 modos de vibración. O sea, el CO2 presenta 4 tipos de vibraciones, ¿sí? Como molécula. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, eso es por los enlaces que tiene, ¿verdad? Los carbono, doble enlace, oxígeno. Pero es una molécula polar, sí. El momento dipolar de la molécula es cero, pero como molécula. Pero internamente, ¿sí? Hay vibraciones o enlaces que experimentan cambio en su momento dipolar. Entonces, por ejemplo, acá, cuando el momento dipolar digamos, de CO2 es cero, cuando este oxígeno, digamos, jale la nube electrónica hacia su lado, porque es más electronegativo, y cuando este oxígeno jale la nube electrónica. Entonces, si este átomo jala con la misma fuerza hacia acá y este átomo jala con la misma fuerza hacia acá, ¿qué va a pasar? Se anula el momento dipolar. O sea, el momento dipolar va a ser cero, pero en esta vibración de las 4 que él tiene, aquí va a ser cero. Pero ¿qué pasa con esta vibración? Cuando la dirección, digamos, de estiramiento, o sea, se mueve este oxígeno hacia este lado, pero este enlace también se mueve hacia el carbono, o sea, los dos se estiran hacia la misma dirección. Si los dos se estiran hacia la misma dirección, entonces el momento dipolar aquí no es cero, ¿sí? Pero esto es en una vibración. Entonces, de las 4 vibraciones que presenta el CO2, una tiene momento. Entonces, esta no se registra, pero las otras 3 sí. Entonces, es importante. ¿Puedo analizar moléculas apolares en espectroscopía infrarroja? Sí,
porque espectroscopía IR no registra el estiramiento como molécula, ¿sí? Espectroscopía IR registra movimientos por enlaces, por vibraciones características de cada enlace. Entonces, aunque una vibración de un momento dipolar cero, esa no se va a registrar, porque se recuerda que les dije, para registrar una banda por espectroscopía infrarroja, ¿qué necesita? Que el momento dipolar no sea cero, ¿sí? Y ya vamos a ver que mientras más grande sea el momento dipolar, a veces la banda o el estiramiento se hace mucho más grande. Entonces, si es la diferencia de electricidad es bastante, es mejor porque se va a registrar una buena banda en espectroscopía infrarroja. Entonces, pero importante, que no registra moléculas, sino registra estiramientos como que fuera enlaces. Ok, entonces vean, ¿qué necesitamos nosotros para registrar entonces una banda por espectroscopía IR? Que hayan estiramientos. ¿Sí? Okay. ¿Qué necesita ese estiramiento para registrarse? Que tenga un momento dipolar que no sea cero. ¿Sí? Y entonces esos estiramientos o esas vibraciones va a depender del tamaño, ya les comenté, el tamaño de las masas, o sea, no es lo mismo estirar dos masas grandes a dos masas pequeñas, ¿verdad? Entonces dos masas pequeñas van a vibrar mucho más rápido. Fuerza del enlace, o sea, la constante de fuerza que es única para cada, por ejemplo, ya vamos a ver que estos valores de K, ¿verdad? Por ejemplo, para el enlace cloro-hidrógeno tiene un valor, para otro átomo, digamos, si fuera cloro, por ejemplo, con otro cloro, tiene otro valor porque las masas son diferentes y las constantes de fuerza son diferentes. Pero necesitamos nosotros que se experimente o que se produzca un cambio en el momento dipolar. Entonces, cuando más fuertes son los enlaces, mayores son las frecuencias observadas, ¿sí? Masas atómicas pequeñas producen mayores frecuencias. ¿Por qué? Porque se vibran o mueven mucho más fácil, con mayor rapidez. Y a mayor momento dipolar, eso es importante, mayor es la intensidad de la banda. Entonces, cuando una banda es muy grande o muy intensa en espectroscopía R, lo que podemos deducir es de que el momento dipolar es bastante alto, ¿verdad? O sea, la diferencia de polaridad de esa vibración es alta. Entonces, ¿de qué depende una vibración o un movimiento? Bueno, la vibración ya sabemos que se va a producir por aplicar radiación infrarroja. Lo primero que tienen que saber, masa de los átomos que vibran lentamente, los átomos muy grandes, eso va a afectar. ¿Cómo se llama? La constante de fuerza, eso también va a afectar. Si es un enlace simple, si es un enlace doble, si es un enlace triple. ¿Qué es más fácil mover? ¿Un enlace simple o un enlace triple? Es más fácil mover un enlace simple porque solo hay uno. ¿Sí? Es como que tuvieran una sola cuerda. ¿Qué pasa aquí si hay dos cuerdas? Eso ya va a ser más difícil de moverlo. ¿Y qué pasa si hubieran tres? Mucho más difícil de moverla, ¿verdad? Porque tiene tres enlaces que se unieron. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para saber un movimiento o una vibración? Entonces, ya vamos a ver que para registrar las vibraciones de los compuestos o de las moléculas, existen tablas. Ya están las tablas, ya existen, solo es de usarlas. Y ahí les voy a mostrar una tabla acá que está en Moodle para que ustedes puedan utilizarla para sus movimientos o las vibraciones que vamos a ver. Sin embargo, hay una manera teórica de saber la vibración. Si por ejemplo alguien les dice, mire, ¿cuál será la vibración para un enlace bromo-bromo? ¿Ah? O sea, no tenemos en la tabla, no está. Entonces aplicamos nuestra forma. Esto aquí es número de onda, ¿sí? Que aquí le hace falta ponerle una liñita aquí arriba. Entonces, número de onda, ¿sí? Porque todo en IR es número de onda. Miren, centímetro a la menos uno. Cuando ustedes ven centímetro a la menos uno que se está expresando, eso es número de onda, ¿sí? Ok, que es el inverso a la longitud de onda expresada en centímetros. Entonces, 1, o sea, el número de onda teórico dice que va a ser igual a 1 dividido 2 pi c. Pi es una constante, 3.1416. Y c es la velocidad de la luz. Ahora, ¿cuál es el cuidado en esta fórmula? Esta velocidad de la luz se expresa en centímetros segundo. ¿Se recuerdan que todo lo que vimos de velocidad de la luz
en la ecuación de la energía era 3 por 10 a la 8 metros segundo, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se expresa la luz acá? Que eso lo vamos a ver con un ejemplo que vamos a trabajar después. La velocidad de la luz aquí es 3 por 10 a la 10, ¿sí? Expresado a la 10 centímetros segundo. Ahora ese es el valor de la velocidad de la luz acá. No es a la 8, es a la 10 porque no se expresa en metros, sino se expresa en centímetros. Y esos centímetros son los que aparecen acá. El centímetro está dividiendo acá, pasa acá con centímetro a la menos 1, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Esta es constante de fuerza, ya vamos a ver cuáles son esos valores de constante de fuerza que son únicos para cada enlace, hay tablas con esto. Y mu que aparece acá, esto le llamamos nosotros masa reducida. ¿A qué es igual la masa reducida? La masa reducida es que es igual a la masa del átomo 1 con la masa del átomo 2, que son los átomos que están unidos, ¿verdad? Podemos decir bromo, es una masa de bromo 1 más la masa del bromo 2, aquí se multiplican sus masas y aquí se suma, pero estas masas acá tienen que estar en kilogramos, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hacer un ejemplo después para que vean cómo expresar estas masas en kilogramos y cómo saber el número de onda de cualquier vibración, ¿verdad? Eso es, digamos, usando fórmula, ¿sí? Ahora, normalmente nosotros no utilizamos fórmulas, normalmente nosotros utilizamos esto, tablas con frecuencias de vibración o tensión de los enlaces. Entonces, a nosotros ya nos van a dar, por ejemplo, a un grupo, digamos, carbono-carbono, presenta banda de absorción 1200. Esto en centímetro a la menos 1, centímetro a la menos 1. A un triple enlace, carbono-carbono, esto es de 1200, ¿sí? 2200, ¿verdad? Ese es un triple carbono-carbono. Entonces, cada enlace o cada grupo funcional ya por tabla tiene números de onda, o sea, centímetros a la menos 1 registrados. Y eso es lo que me permite a mí entonces diferenciar. ¿Cómo sé yo que era un enlace carbono-carbono simple? Ah, porque la vibración está en 1200. ¿Cómo sé yo que era un doble enlace carbono-carbono? Porque su vibración está más o menos arriba de 1600, 1660. ¿Cómo sé yo que era un enlace triple carbono-carbono? Ah, porque la vibración está en 2000. Según la vibración, así va a ser característica. ¿Cómo sé que era un triple enlace carbono-nitrógeno? La vibración va a estar en 2200. Entonces, esos números ya están en tablas. Nosotros vamos a dar tablas con grupos funcionales y eso me va a permitir a mí entonces dar a conocer las bandas características. Vean, por ejemplo, esta, el carbonilo, doble enlace carbono-oxígeno, banda característica 1700. Ahí aparece carácter. Un enlace carbono-oxígeno, esto normalmente es para los éteres. 1100, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo cuando estemos viendo interpretación de espectro. Entonces, dos maneras de encontrar las bandas de absorción. Por tablas, ¿verdad? Que ya están registradas y por fórmula, ¿verdad? Que sería la manera teórica. ¿Por qué IR medio es el más usado? Ya se los comenté, porque aquí aparecen las bandas de absorción de casi todos los compuestos. Y esas bandas de absorción son, ahora ya sé, características para cada grupo funcional. Por eso es que espectroscopía infrarroja es una técnica analítica que me permite a mí identificar grupos funcionales, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a partir de un espectro IR, qué grupos funcionales tiene ese compuesto. Y ya sabemos que todo lo que es infrarrojo, centímetro a la menos 1 y número de onda inverso a la longitud de onda. Entonces, cuando estemos viendo un espectro infrarrojo, normalmente los espectros IR los vamos a empezar a trabajar de aquí, de los 4000, o sea, de mayor número de onda a menor número de onda, ¿sí? Y entonces, un espectro IR, según, digamos, cómo lo analicemos, ya vamos a ver que de 4000 a más o menos por acá, más o menos como a 1400, ya lo vamos a ver, como a 1400. A esto le llamamos nosotros región de la web, región de grupo funcional. Entonces, por ejemplo, dice, tenemos hidrógenos unidos a heteroátomos, por ejemplo, hidrógeno con el cloro, hidrógeno con el bromo.
Entonces, normalmente van a aparecer aquí, miren, los números de onda, más o menos casi llegando a los 4000, ¿sí? Para que tengan una idea. Hidrógenos unidos a nitrógenos, más o menos estamos aquí, digamos, si aquí está 3000, aquí digamos que es 3500, arriba de 3500, para que tengan una idea. Un enlace oxígeno-hidrógeno más o menos antes de 3500, pero por acá. Y así, entonces cada grupo, por ejemplo, un carbono-hidrógeno, se presenta más o menos en 3000. Entre 2100 y 2300 tenemos los triples enlaces. ¿Triples enlaces de quién? Carbono, carbono y carbono, nitrógeno. Y así cada grupo funcional va a ir absorbiendo a números de onda características y eso nos permite identificar. Y de aquí, de 1400 más o menos a los 400, se le llama región de la huella. Esta región de la huella es única para cada compuesto. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, ¿cómo yo sé que es propanol y no es butanol? ¿Verdad? Digamos que son dos alcoholes, propanol y butanol. ¿En qué se diferencian? Un CH2 es la diferencia. Lo demás es lo mismo, CH2, CH3 o H. Entonces, en grupo funcional los dos van a presentar las mismas bandas, pero en la región de la huella es donde se da la diferencia para cada compuesto. Entonces, por eso se le llama la región de la huella. La región de la huella es única para cada compuesto y me permite a mí, entonces, identificar plenamente a un compuesto. O sea, ¿dónde diferenciamos nosotros un compuesto de otro? En esta región. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una muestra desconocida y quiero obtener su espectro infrarrojo? Coloco, digamos, la muestra en el equipo, obtengo mi espectro IR. ¿Qué es lo que hace el equipo? Los equipos en su base de datos ya tienen miles y miles de espectros, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un análisis de una muestra que quiero determinar, ¿qué es lo que hace el equipo? Por supuesto que me da las bandas de grupos funcionales y todo, pero el equipo lo que hace es que lo compara esta región de la huella con la base de datos que tiene, y cuando esa región de la huella es superponible, ¿sí? O sea, tiene las mismas bandas acá, entonces el equipo dice, el compuesto que usted está identificando con un 99.9% de seguridad es fulano de tal. ¿Por qué? Porque esta región es única para cada compuesto. Pero ¿cómo lo hizo el equipo? Comparando la región de la huella de un estándar, digamos, o un compuesto que ya tenía con la muestra que está corriendo o que está identificando. Entonces, los espectros infrarrojos van a presentar entonces todas las bandas posibles que aparezcan para una vibración o un compuesto. Entonces, vean, por ejemplo, acá, el caso de la molécula de agua. ¿Cuántas vibraciones vimos que tenía el agua? La molécula de agua tenía 3 vibraciones, ¿sí? Entonces, una vibración que aparece acá, otra que aparece acá y otra que aparece acá. O sea, cada una se registra a diferente número de ondas, ¿sí? Entonces, un estiramiento, digamos, de tijereteo, un estiramiento de flexión o de torsión, o sea, cada uno se registra en diferente número de onda. Y aquellas que su momento dipolar sea 0, no se van a registrar. Eso es importante que lo tengan presente. Y entonces cada estiramiento es acá, miren, en número de ondas. Entonces yo voy a saber dónde aparece el alcohol, dónde aparece el otro estiramiento ya en la región de la huella. Aquí normalmente se va confirmando los grupos funcionales que aquí se vieron. Ahora eso lo vamos a ir viendo cuando trabajemos espectros infrarrojos. Entonces, ¿qué hace espectroscopía IR? Espectroscopía infrarroja es la técnica analítica, les comenté, que me va a permitir a mí ver grupos funcionales, ¿sí? Eso es lo que hace espectroscopía infrarroja. Y esos grupos funcionales, entonces, me permiten identificar a los compuestos. Vean, por ejemplo, el espectro IR del isopropanol. Entonces, el isopropanol tiene banda característica de alcohol, ¿verdad? Eso es importante, que cuando veamos un espectro IR veamos la forma de la banda y dónde aparece. Entonces, digamos, aquí estamos en 3100, 200, más o menos 3400. Un estiramiento de un alcohol. Esa es una banda ancha,
es un alcohol, ¿sí? Y después, ¿qué más va a aparecer? Estiramiento de carbono hidrógeno. Aquí es donde aparece, digamos, esto se lo asignamos a CH2 y CH3, lo que está acá, antes de los 3000, CH3, CH2. Y si yo detecto que es un alcohol, me vengo a esta región de 1000, ¿sí? Acá. Porque aquí voy a saber si es alcohol primario, alcohol secundario o alcohol terciario o si es un fenol, ¿verdad? Que son, digamos, las 4 posibilidades de alcohol. Entonces ya me vengo a esta región, ya vamos a ver en nuestras bandas, aparece bien marcado dónde aparece cada uno, ¿verdad? Pero así es la manera como vamos a ir viendo espectros IR. Veamos un poquito la parte de instrumentos de espectroscopía infrarroja, así como vimos equipos UV-Vis, pues vamos a dar algunas cosas importantes de los equipos IR. Los equipos infrarrojo básicamente se clasifican de realmente 3, en el libro de texto aparece esta clasificación. Espectrofotómetros dispersivos, multiplex y no dispersivos, ¿verdad? Entonces, el dispersivo, básicamente, ¿qué es lo que hace? Básicamente, se utiliza para análisis cual. Algo importante acá. Espectroscopía infrarroja es una técnica analítica que normalmente se usa para análisis cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque básicamente lo que me da son esto. O sea, me da las bandas de absorción de cada grupo funcional y a partir de eso digo qué compuesto es. Eso es quali. Ahora, ¿se puede hacer análisis cuanti? Sí. Espectroscopía IR puede hacer análisis cuantitativo para, digamos, aplicando ley de Beer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Creo que hay un grupo de exposición que nos va a exponer cuantificación por espectroscopía IR. Pero para que tengan una idea, lo que se hace para un análisis cuanti en espectroscopía IR es buscar una banda bien marcada. Por ejemplo, esta que está acá podría ser, o esta que está acá, una banda bien definida. Por ejemplo, esta banda no podría ser porque esta tiene acá, tiene acá. O sea, es una banda, digamos, que tiene muchas. Entonces, o esta, por ejemplo, miren, una banda sola bien definida. Eso es lo primero que se hace. Entonces, a esta banda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí estamos nosotros midiendo, miren, porcentaje de transmitancia, ¿sí? Esto es porcentaje de T. Se recuerdan que si conocemos el porcentaje de T, aplicando ley de Beer, encontramos su absorbancia, ¿sí? ¿A qué es igual? La absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo por ciento de T. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este porcentaje de transmitancia para esta banda, digamos que es esta la que voy a seleccionar. Veamos el valor acá. Va de 0, 20, digamos 20, vamos a ver, va de 10 en 10 acá, creo yo, no, 25, 30, 30, de 5 en 5, va, digamos que estamos acá. Nos venimos para acá, vemos el valor, digamos que es 40, 35, porcentaje de transmitancia de esta banda es 35. Entonces yo puedo encontrar la absorbancia así, por fórmula. Absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo por ciento de 35. Entonces yo tengo la absorbancia acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces preparo soluciones de diferente concentración y a esta longitud de onda, número de onda que yo selecciono, en este caso sería 1000, ¿sí? Entonces voy a registrar los porcentajes de T cuando estoy haciendo lecturas a diferente concentración. Entonces, aumento la concentración que va a variar este porcentaje de T. Disminuyo la concentración, va a variar este porcentaje de T. Entonces, preparo soluciones de diferente concentración, pero voy a leer la transmitancia en esta banda característica. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir una curva de calibración, ¿sí? Y cuando tengo la curva de calibración, entonces vengo yo a una muestra desconocida, veo qué transmitancia tiene y leo en esta curva que yo preparé acá y puedo saber su concentración. Entonces, para hacer análisis cuantitativo por ley de Beer, en espectroscopía infrarroja, aplicamos ley de Beer, ¿verdad? Curva de calibración, lo mismo que ya hemos hecho en espectroscopía UV-Vis. Pero ya vamos a ver que va a hacer análisis cuanti a veces es más complejo acá. Entonces, si voy a hacer un análisis cuantitativo, mejor trabajo espectroscopía ultravioleta visible. Es más fácil, aquí no estoy leyendo en transmitancia, no tengo que seleccionar una banda la que mejor me parezca, sino con el espectro continuo por espectroscopía UV-Vis, hago el análisis cuanti. Mucho más fácil. ¿Verdad? Entonces, pero sí se puede hacer análisis cuanti, sí, solo que es un poquito más
digamos, tardado, más laborioso, hay que tener más cuidado, pero sí se puede hacer análisis cuantitativo. Entonces, cuando hablamos acá de los equipos, todos los equipos pueden hacer análisis cual y cuanti. Sí, casi todos hacen análisis cual y cuanti porque pueden medir cuánta luz está absorbiendo una banda característica a diferente concentración. Entonces, los dispersivos ya vamos a ver que tienen una óptica muy parecida a los equipos que ya hemos utilizado. Y los no dispersivos o los multiplex utilizan este modelo matemático, transformadas de Fourier. Eso es lo que caracteriza a estos equipos, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué diferencia, digamos, a un equipo dispersivo de uno multiplex? Que los dispersivos tienen óptica muy parecida a los equipos ultravioleta visible. ¿Qué caracteriza a un instrumento multiplex? El modelo matemático, cómo procesa la información, transformadas de Fourier. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Multiplex, ¿verdad? Y esto de no dispersivos, hay absorción, hay de emisión y hay de reflectancia. Depende qué se quiera analizar acá. Entonces, así, y la mayor aplicación dice especies orgánicas o contaminantes atmosféricos, ¿verdad? Esa es, digamos, la mayor aplicación de los no dispersivos. Entonces, veamos la óptica de un dispersivo. ¿Sí? Este es un equipo dispersivo que les comenté que tiene la óptica muy parecida a los equipos UVB. Y de hecho, miren, este es un equipo IR de AA. Los equipos UVB eran de AA, ¿se recuerda? Es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando o qué está haciendo diferencia acá? Entonces, normalmente lo que hace la diferencia es la fuente de luz y el detector. Eso es importante. O sea, aquí se utilizan lámparas específicas para la región infrarroja y detectores para la región infrarroja. Detectores que registran información arriba de 800 nanómetros. Y este de doble hace entonces, ¿qué hace? Lo mismo que hacían los equipos US. De la fuente de luz viene, se va a dirigir, digamos, hacia la, en este caso, hacia donde está la muestra, ¿verdad? O acá al sistema de donde me va a dividir acá 50% hacia la referencia, 50% hacia el blanco. Eso es de doble haz. Y después viene al, digamos, al selector de longitud de onda. En este caso son selectores idénticos a los UVBs, monocromadores de red o de prisma. A eso vamos a trabajar un poquito en una clase mañana, componentes ópticos de equipo. Entonces, es el monocromador de red. Aquí está la rendija de entrada, entra la luz, se dispersa y sale acá. ¿Verdad? Cuando sale, ya sale, digamos, en la región infrarroja, ¿sí? Y de la región infrarroja, ¿qué va a pasar? Según qué grupos funcionales detectó, va a registrar las bandas características para cada grupo. Ahora, eso es lo que hace el equipo disperso. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué componente óptico es común de un equipo IR dispersivo con un equipo UV-Vis? El selector de longitud de onda, ¿sí? Que no es igual, no es igual la fuente, no es igual el detector, tampoco la información que genera. Este es un espectro infrarrojo. Los otros generan espectros continuos, UV-Vis. Aquí se está generando un espectro infrarrojo. Vean la óptica o el diagrama óptico de un equipo de doble haz de espectroscopía infrarroja. Entonces tenemos nosotros nuestra fuente de luz, ¿sí? Vamos a ver acá. Fuente de luz está acá. De acá se viene 50% hacia la referencia, 50% hacia la muestra, si este es de doble haz, y de acá pasa, digamos, al selector de longitud de onda, rendija de entrada, digamos, y sale por la rendija de salida, y después se dirige, digamos, hacia donde está nuestro detector. En este caso, el detector dice que es una termocupla, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente. Vamos a ver. No, esta es la fuente, esta es la termocupla. Mira, aquí está la fuente de luz. Pasa primero, aquí está la rendija de entrada por el selector de longitud de onda. Después viene y llega, digamos, aquí hacia donde está el selector de longitud de onda. Viene hasta donde está el doble haz y después de esto lo envía hacia el detector. Entonces, en el detector recibe señales pulsadas de esto y esto, haciendo correcciones de doble haz y genera el espectro infrarrojo.
Algo interesante de esto hoy en día, que los equipos IR son compactos, pequeños, incluso se pueden transportar a los lugares de trabajo. Ahora, si alguien quería hacer espectros IR, por ejemplo, de campo, lo puede llevar sin ningún problema y no pasa nada. Después de la dispersión de la red, los haces llegan al detector, muy parecido al de AA sub bis. La señal se amplifica, pasa por el registrador sincrónico, un dispositivo que está acoplado mecánica o eléctricamente al cortador, que lo amplifica, lo envía hacia el detector. Estos son los selectores de longitud de onda más utilizados en espectroscopía IR y en espectroscopía UV-Vis. Y también ya vamos a ver que estos son los selectores de longitud de onda que utilizan los equipos de espectroscopía atómica. Entonces, este selector es usado en todos los equipos, UV visible, infrarrojo y de espectroscopía atómica. El de monocromador de prisma y el de monocromador de red. Les comenté que este de red, y si es red holográfica, es lo mejor que hay, ¿verdad? En selector de longitud de onda. Esto vamos a ver un poquito de componentes ópticos el día de mañana. Desventajas de un sistema dispersivo. La respuesta del atenuador siempre se retrasa respecto a los cambios de transmitancia en las regiones de barrido donde la señal cambia rápidamente. Cuando la transmitancia se aproxima a cero, no llega radiación al detector, no puede establecer con exactitud la posición nula, el resultado es una respuesta poco definida del detector y se obtienen bandas redondas. En espectroscopía IR, mientras más delgada esté una banda, es mejor. ¿Por qué? Porque uno puede saber bien cuál es, digamos, ese número de onda. Cuando una banda es ancha, ¿sí? Vamos a ver ya algunos ejemplos acá. No es fácil decir el número de onda, sino se da un rango y mientras más ancho es, el rango se hace más grande. Entonces, es mejor que sean bandas delgadas. Ahora, hoy en día, en el mercado se usan más estos equipos, que son los equipos multiplex o de transformadas de Fourier. Dice que son equipos rápidos, generan mucha información que es del espectro que se está obteniendo, no existen las redes, o sea, la característica es de que no utiliza selector de longitud de onda de prisma o de red. Esa es como la característica de este equipo. Elevada sensibilidad de razón. Entonces, ¿qué es lo que utiliza este equipo? Este equipo utiliza esto que está acá, miren. Esto. Esto es lo que selecciona la longitud de onda, digamos, de espectros infrarrojo. No es el monocromador de red, no es el monocromador. A eso se le llama el interferómetro de Michelson. Esto que está acá es un interferómetro. Pero ¿qué es lo que hace un interferómetro? Un interferómetro lo que hace es que produce un interferograma, ¿sí? ¿Qué es un interferograma? Un interferograma no es más que la acumulación de señal. Entonces, por ejemplo, cuando digamos, está funcionando el equipo de transformadas de Fourier, entonces, por ejemplo, hay una banda de alcohol. Si hay una banda de alcohol, que va a ser el interferograma, va a juntar la banda de alcohol, de repente encontró otra banda de alcohol, junta esa banda de alcohol y entonces el interferograma lo que hace es que acumula toda la información del grupo funcional que esté presente. 2 alcoholes, 5CH2, 13H3, o sea, grupos funcionales idénticos, acumula la información y la envía como banda de absorción IR. Entonces, eso es la ventaja de este, que de un solo acumula toda la información y la manda como una sola banda. Incluso si hay un momento dipolar muy bajo, la intensidad de la banda es pequeña. Este es capaz de registrar ese momento dipolar bajo y aunque sea una banda pequeña, también la va a mostrar, ¿verdad? Esa es la gran ventaja entonces del interferograma. Entonces, ¿qué es transformadas de Fourier? Es un modelo matemático que lo que hace es que convierte la información de absorción, digamos, IR, a número de onda. Eso es básicamente lo que hace transformadas de Fourier. Entonces, bandas son muy cercanas, o sea, si hay bandas con números de onda característicos muy cercanas, muestra cada una de las bandas. El equipo dispersivo normalmente traslapa la banda, casi que coloca una sobre otra. Este no, este lo separa bien.
mediciones exactas de posición e intensidad, eso es importantísimo, altas velocidades, interferograma de impedancia de dominio de tiempo. Entonces ya vimos que utiliza todo eso y eso hace que este sea uno de los mejores equipos, es uno de los equipos más caros que hay también. Vean las ventajas: mayor rendimiento instrumental, elevada potencia de la radiación, radiación sin ruido elevada, obtención rápida. O sea, tiene muchas ventajas esta técnica. ¿Qué aplicaciones tienen estos equipos de transformadas de Fourier? Pueden hacer análisis quali quanti, muestras opacas, turbias, determinación de trazas, reacciones cinéticas, análisis de fracción cromatográfica, etcétera. O sea, pueden utilizarse para diferentes tipos de análisis. ¿Y qué aplicación tiene la espectroscopía IR? Ahorita les acabo de mencionar que grupos funcionales, pero vean, se puede caracterizar e identificar materias primas, por ejemplo, polímeros, plásticos, sólidos, inorgánicos, minerales. Entonces ya van a ver, por ejemplo, no sé si va a ser una muestra plástica que va a correr Manuel en el laboratorio, pero solo colocan un film de plastiquito en el equipo y automáticamente les dice qué grupos funcionales tiene. Entonces, eso sirve para control de calidad. Uno puede saber de qué está hecho el parafilm, si era lo que pedían, tiene un contaminante, etcétera, ¿verdad? Productos farmacéuticos, síntesis, ciencia forense, conservación artística. Por ejemplo, ¿qué pigmento se utilizó en tal pintura? Se puede obtener una fracción de ese pigmento y ver por los grupos funcionales qué pigmentos se utilizaron. Industria de reciclaje, agricultura, seguimiento, etcétera. O sea, tiene mucha aplicación la espectroscopía IR. Ahora, aquí les explican algo del análisis cuántico, ya se los había comentado. Ya sabemos que hay que hacer una curva de calibración. ¿A dónde? A un número de onda característico de una banda, ¿verdad? Mejor si la banda es bien marcada, bien definida. Aquí hacen una comparación del método cuantitativo IR con espectroscopía IR. Dice, ¿difieren de los métodos UV? Sí. Es un poco más complejo porque hay que seleccionar una buena banda, hay que medir transmitancias, hay que pasarlo a absorbancias. Normalmente, dice, cuando la banda es delgada puede producir errores, limitaciones instrumentales. Entonces, por todas estas razones, dice, es mejor utilizar espectroscopía UV-Vis, ¿verdad? Si yo quiero hacer un análisis cuantitativo para aspirina, UV-Vis, no me complico, más fácil, el equipo es más accesible, espectros IR, por ejemplo, son más costosos, no hay muchos. Entonces, ¿qué limitaciones tiene? ¿Por qué no hacer análisis cuanti por IR? No se cumple al 100% ley de Beer, complejidad de los espectros, quizás las bandas tengan traslape, las cubetas para espectroscopía IR no son muy grandes, son bien estrechas, entonces es poca muestra, ¿sí? Bandas agudas y efectos de radiación para hacer que las medidas de radiación dependan de la anchura de la andija y el ajuste de la longitud. Entonces, por todas esas razones, entonces espectroscopía infrarroja mejor nos sirve para análisis cualitativo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces en espectroscopía IR? En espectroscopía IR lo que nosotros vamos a hacer es de que me van a dar un espectro, ¿sí? Infrarrojo, y a partir de eso yo voy a decir qué grupos funcionales están presentes. Y si conozco los grupos funcionales que están presentes, puedo decir la posible molécula que está presente. ¿Por qué digo la posible? Porque para confirmarla 100% que necesitan, comparar la región de la huella. Así yo, por ejemplo, les digo, mire, este dice que es el N-octano. ¿Por qué sé que este es el N-octano y no es el digamos, el pentano, ¿verdad? ¿Por qué no es el N-pentano o el N-hexano? Si todos, por ejemplo, ¿en qué van a cambiar? Solo en estos, mire, uno va a tener 5 y otro va a tener, digamos, 6. Solo se diferencian en un CH2, pero va a tener CH2, CH3 aparece antes de 3000, aquí y acá, los dos van a tener esta banda, CH2 se confirma en esta banda, los dos van a tener esta banda, y el CH3 se confirma acá. Los dos van a tener todas estas bandas, o sea, las bandas de grupo funcional, pero entonces, ¿en dónde veo diferencia? La diferencia va a estar de 1400 a 400, ¿sí? Entonces, la manera o la forma que tenga esto acá, miren, desde los 1400, aquí aparecía una bandita, vean esta banda pequeña, esta forma que tenga acá, esto que está acá, esto es único para cada compuesto, ¿sí? Entonces, ahí, cuando yo quiero identificarlo plenamente,
busco un espectro IR, digamos, de una base de datos, que es lo que hace el instrumento, y compara esto. Cuando esto es superponible en el espectro que tiene, dice, el compuesto es el N-octano. Sin duda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no tengo una base de datos para comparar? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Bueno, yo voy a decir, aquí aparece CH3, aquí aparece CH2, aquí confirmo. Esta banda que está acá es característica, miren, de CH2 en cadena lineal. Cuando hay 4 CH2, ¿sí? 4 aquí, vean, hay 6. Esta banda está más o menos aquí es 600, 700, como en 720, 725. Esta banda es muy importante. Esta banda les dice si hay linealidad. Entonces, 4 CH2 o más, aparece esta banda. Entonces, mientras más CH2, a veces se hace un poquito más intensa, ¿sí? Pero el mínimo, pero no es muy grande, vean. Entonces, 6 CH2, aparece esta bandita. Si hay 5, va a aparecer, pero estas diferencias hacen o identifican plenamente a un compuesto. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué era este y no el otro? A mí me van a dar la fórmula molecular, ¿sí? Entonces, a mí van a decir, por ejemplo, C, aquí hay 6, 7, 8. C8, H12, 13, 14, 15, C8H18. Esa es la fórmula molecular que me van a dar. C8H18. Okay. Entonces, con eso, ahí digo que hay CH3, aquí hay CH2, confirmo CH2, confirmo CH3, y aquí CH2 en cadena lineal. Entonces, a la hora que yo veo, entonces veo que cuadre la cantidad de grupos funcionales con la fórmula molecular que me dieron, ¿verdad? Pero si yo quisiera identificarlo al 100%, ¿qué hacen? Comparar la región de la huella, de los 1400 a los 400, que sean superponibles, y eso les va a permitir a ustedes identificar plenamente a un compuesto. Entonces, ¿qué es importante que uno haga? Es importantísimo que nosotros empecemos a asignar bandas de cómo lo van a hacer, cómo se hace. Entonces, por ejemplo, hay un documento, ¿sí? Que es un documento de apoyo, se llama, creo, ejemplos de espectroscopía IR, ¿sí? Ahí se los voy a mostrar en la clase. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que empezar? Funcionales, que son de los más comunes. Entonces, lo que van a hacer o lo que se debe hacer entonces es hacer una tabla de bandas de absorción. Entonces, por ejemplo, decir, este alcohol, aquí está 3000, digamos aquí es 4, 3300 a 3400 banda de alcohol ancha. Ok, eso ya, digamos, estoy generando mi tabla, ¿verdad? Banda antes de 3000, entonces aquí, digamos, uno se le asigna CH3, CH2 antes de 3000. Y acá es importantísimo, miren. ¿Cómo sé yo que este es un alcohol primario? ¿Verdad? En este caso es, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexanol. Ese es el hexanol. Ok. Este es un alcohol primario. ¿Cómo sé que es primario y no es secundario? Aquí me vengo a esta banda. Miren, si este estiramiento está cercano a 1000, es primario. Si se aleja un poco, es secundario. Si se aleja más, es terciario. Y si está en 1200, es un fenol. Eso lo van a ver en tablas. Ahorita solo se lo estoy mencionando, pero así es como uno va identificando. Entonces, había un alcohol, entonces me vengo aquí a 1000 de una vez para saber qué tipo de alcohol está presente. En este caso es un alcohol primario. Veamos este otro que está acá. Éter. Vean el éter. CH3, CH2 o unido a CH2, CH3. Ok. ¿Cuál sería la fórmula molecular acá? CH3 y CH3 acá y 2 carbonos más otro acá sería 4 carbonos. CH4, aquí hay 3 y 5. CH4, CH10, que son 2 hidrógenos acá, 2 y 3 acá. CH4, H10 o esa sería la fórmula molecular, ¿sí? Ok. Entonces vengo y digo, grupo funcional antes de 3000, CH3, CH2, ok, nítido.
De ahí me vengo y solo veo, por ejemplo, otras bandas. Aquí se confirma CH3, CH2, a veces no es necesario, las bandas no son tan marcadas, pero vean acá, banda en 1100. Banda en 1100 dice que es el estiramiento oxígeno unido a carbono, ¿sí? Del éter. Entonces digo, este es un éter por esta banda que está acá, ¿sí? Y así es como yo voy interpretando mis espectros. Vean, por ejemplo, esta. Esta banda es característica de un ácido carboxílico, ¿eh? Ácido carboxílico. Este es 1, 2, 3, 4, ácido propanoico, el ácido propanoico, ¿verdad? Que es 4 carbonos o H. Okay. Vean esta banda ancha, desde aquí hasta acá, ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces aquí pongo COH, es toda esta banda ancha, ¿ven? Esto es H3CH2, pero si hay un ácido carboxílico, tiene que estar esta banda. Miren, un carbonilo. ¿Dónde aparece un carbonilo? 1700. Esta banda que está aquí es en 1700. Eso es para carbonilo, de aldehído, de cetona, de ácido carboxílico, de acetato, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y aquí confirmo CH3, aquí confirmo este estiramiento, miren, de oxígeno, carbono acá, se confirma acá. Entonces, esas bandas son importantes o características para este grupo funcional. Y por último, veamos ahorita en esta presentación esta de un acetato. Antes de 3000 CH3CH2, carbonilo, 1700. Y acá, vean, este estiramiento de oxígeno unido a carbonilo aparece acá, miren, como en 2200 más o menos. Una banda ancha en 2200, ese es el estiramiento del oxígeno unido a un carbono de carbonilo. De esa manera, entonces yo puedo decir, ahí está presente el acetato. Esta banda va a ser alta, esta es intensa o alta, y esas son las formas o maneras que vamos a ir viendo de espectros infrarrojos, ¿verdad? Entonces, si quieren, descansemos unos 10 minutitos, por favor, y de ahí continuamos. Vamos a trabajar un poquito de interpretación de espectros y así vamos avanzando esto. Seguimos mañana con interpretación de espectros para que vayamos agarrando práctica con esto. Entonces, si quieren, tomemos un poquito de tiempo y cualquier cosa, si quieren, platicamos. Lisandro ya me comentó que ya les publicó su nota de parcial. Entonces, descansemos 10 minutos, jóvenes, y regresamos en unos 10 minutitos.
Vamos a continuar, jóvenes. ¿Me escuchan? Estamos con la diapositiva tablas de espectroscopía IR. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, estos documentos están en Moodle para que ustedes lo revisen y ideal que también lo tengan impreso, ¿verdad? Porque esta de tabla les va a servir. Entonces, aquí básicamente lo que quiero mostrarles es, aquí les mencionan dónde, digamos, absorbe un OH, un amino, ¿verdad? En esta región, triples enlaces, dobles enlaces, carbonilo, carbono, doble enlace, ¿verdad? Más o menos una idea, ¿verdad? De dónde van a absorber. Esto es una manera como interpretar aspectos, pero eso cada quien vea. Estas son las tablas que quiero que tengan presentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde aparece un CH3? Dice, un CH3 aparece 2970, o sea, antes de 3000, ¿sí? ¿Dónde aparece un CH2? Muy parecido, 2970, o sea, casi CH3 y CH2 aparecen en los mismos números de onda, muy cercanos, ¿sí? ¿Dónde aparece, por ejemplo? Bueno, y aquí creo que les dan, vamos a ver si les dan las bandas, sí. Les dan bandas de la región de la huella. O sea, esta es la banda principal, ¿sí? 9000, pero aquí 2800. Pero acá vean, en la región de la huella, donde podemos confirmar CH3, dicen 1470, 1450, 1380, pero este CH3 con el CH2 a veces tiene traslape. Vean, por ejemplo, acá, 1470, 1470, 1445. Entonces, esta CH3 en la región de la huella con el CH2 se traslapa. Por eso es que para CH3, CH2 solo las bandas principales. Antes de 3000, asignen CH3, CH2. Todos los estiramientos carbono-hidrógeno, ¿sí? De CH3, de CH2, de alqueno, o sea, todos los estiramientos carbono-hidrógeno aparecen antes de 3000, ¿verdad? Aquí aparece, digamos, estiramiento, digamos, de cuando hay ramificación. Por ejemplo, esto es importante, miren, CH3 ramificado con dos CH3 vecinos. Dice que aparecen más o menos acá, vamos a ver, en 1170, en la región de la huella 1145. Vean este que está acá, ya vamos a ver esto cuando vemos un espectro, les voy a explicar dónde aparece el ISO y el NEO. 1255, 1210. Entonces, esas son las bandas comunes. Estas bandas de grupos así, de heteroátomos, esos no vamos a trabajar. Vamos a ver alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Y aquí, entonces, estas serían bandas que pueden ustedes tener, ¿verdad? Esta sería una banda que les puede servir, o sea, imprimir esta tabla de... y este es solo, este es solo de alcanos, imagínense. CH2, CH3 suficiente. Aquí aparecen los dobles enlaces para los alquenos. Entonces, vamos a ver acá, dice primeras opciones. Bueno, aquí normalmente puedes saber si es ISO o es NEO. Nosotros no entramos a esas caracteres, solo que pues vamos que hay doble enlace, es suficiente. ¿Dónde aparecen los dobles enlaces? Miren, esto está acá, 1600, arribita de 1600, doble enlace. ¿Sí? Entonces, todos tienen, miren, 1600, 1600, dobles enlaces. Ok. Aromáticos. Esto sí lo vamos a ver. ¿Dónde aparecen los aromáticos y cómo puedo saber el tipo de aromático? Ok. Entonces, para eso sí quería mostrarles acá. Okay. De aromáticos hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Digamos, mono, orto, meta y par, ¿verdad? Entonces, y hay más acá. Por ejemplo, acá vean. Trisustituidos con 4 sustituyentes. Nosotros vamos a trabajar solo el aromático de estas líneas. El mono, el orto, el meta y el par. Esos son los 4 aromáticos que vamos a trabajar nada más, ¿sí? Y entonces para aromático vamos a ver bandas, por ejemplo, ¿cómo sé que es un mono sustituido? Las bandas de aromático van a estar características en 700 a 800. Una banda en 700 y otra en 750, esta es más intensa que esta, vean, casi siempre, ese es mono sustituido. Ahora, estas bandas que están acá, miren, estas pequeñitas, se le llaman bandas de sobretono, ¿sí? O sea,
Estas bandas, cuando veo un espectro infrarrojo, digamos, la información que me van a dar es que hay presencia de aromáticos. Sí, son bandas pequeñas, no son muy intensas. Aparecen más o menos entre 1700 a 1900, ¿verdad? Ese es, digamos, el número de ondas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una banda de sobretono? Es una banda pequeña, ¿sí? No me sirve para interpretar espectros porque son muy pequeñas, pero ¿dónde aparece? Si ustedes multiplican esto, ¿sí? Digamos 770 por 2, más o menos lo va a tener como aquí, ¿sí? A la banda de sobretono. La banda de sobretono dice que aparecen al doble de una banda principal o fundamental. Esa es una banda de sobretono, pero que no me sirve para interpretar espectro. Ahora, ¿qué información sí me da a mí en el espectro? Que hay presencia de aromático, ¿sí? Eso es importante. Vean acá, este es el mono subido. ¿Qué pasa con el orto? El orto dice que solo tiene una banda en 750. Una sola banda arriba de 700, un orto sustituye. Entonces es fácil ver eso. Este es de lo más complejo que hay, el meta, porque el meta tiene 3 bandas, ¿sí? Entonces vean el meta. Dice que tiene una banda en 700, no es ni grande ni pequeña, digamos mediana. Tiene una banda grande, hoy día casi llegando a los 800 y tiene una banda pequeñita arriba de 800. Normalmente está como en 825 más o menos, ¿sí? Entonces, banda mediana en 700, banda grande llegando a 800 y otra pequeñita arriba de 800. Ese es el meta. Es de lo más complejo que podríamos ver, pero se ve bien para una 7, una en casi en 8, y vean el para sí es fácil, una sola banda en 800, ¿sí? Para. Si es una, ¿sí? Entonces, estos son los 4 aromáticos que vamos a ver: mono, orto, meta y par, ¿verdad? Entonces, eso es para que lo tengan ahí presente, que esos son los 4 tipos de aromáticos que vamos a trabajar. Y entonces aquí tenemos tabla cierre, dice para enlaces, triples enlaces, dobles enlaces. Aquí aparecen, digamos, un triple enlace carbono-carbono, más o menos entre 2200, arribita de 2200, un poquito arribita de 2200, triple enlace. Banda triple enlace carbono-nitrógeno, un poquito más arriba que esta, ¿verdad? Vamos a ver, 2260 y 2240. Un poquitito arribita del CH3 carbono-carbono está el triple enlace carbono-nitrógeno. Ahora, esas son de los triples enlaces, esas son las 2 que vamos a trabajar, ¿sí? Todo lo demás no se va a trabajar. Y esta es una manera de cómo interpretar. Veamos alcoholes y fenoles. Aquí sí quería mostrarles esto. Todos los alcoholes arriba, digamos, casi 3000, llegando a 400, 3400, ¿sí? Antes de 3400 aparecen todos los alcoholes, vemos que era una banda ancha. Ok. ¿Dónde sé yo si es un alcohol primario, alcohol terciario o un fenol? Aquí, miren, este cuadrito que está acá. Dice, si es un primario, va a aparecer, aparte de la banda, digamos, cercana a los 4000, una banda cercana a 1050 es primario. ¿Cómo sé que es secundario? La banda se aleja de 1100, ese es secundario. ¿Cómo sé que es un terciario? Se sigue alejando, 1125. Entonces, la banda más alejada de 1000 es el terciario. La banda más cercana a 1000 es el secundario. Y la que casi está en 1000 es primario. ¿Y cómo sé yo que es un alcohol de un aromático? Banda en 1200. Eso sí es importante, por favor, estas bandas, porque aquí saben el tipo de alcohol que va a estar presente. Si es primario, si es secundario. Carbonilos, todas estas bandas de carbonilo, 1700. Arriba de 1700, carbonilo. Ahora, hay una banda característica que les va a permitir, entonces digamos, ahí tengo ácido carboxilo, vemos que es banda ancha, acetatos, vimos bandas que estaban ahí, anhidrios tienen doble banda en este,
doble banda en 1700, una por un estiramiento de este, otra por otro estiramiento de este. Entonces en 1700 hay dos bandas, una para este y una para este. Esta de aldehído. Esto es importantísimo. Lo vamos a ver creo que en un espectro. ¿Cómo sé yo que es un aldehído y no es una acetona? ¿Sí? Eso es importante, por favor, que lo tomen en cuenta. El aldehído, ¿sí? Tiene un hidrógeno unido a este carbonilo, ¿sí? Vean este hidrógeno unido al carbonilo. Entonces, este hidrógeno unido al carbonilo va a permitir que haga estiramientos entre 2775 y 2800. Entonces, si cercano a CH3 y CH2 aparece una banda pequeña, ese es aldehído, ¿sí? Por este estiramiento que está acá. La acetona no la presenta. La acetona tiene carbono, entonces no presenta estos estiramientos que presenta el aldehído. Entonces ya vamos a ver con un ejemplo dónde aparece un aldehído para que ustedes lo tengan claro. Pero esas son las diferencias que les van a permitir a ustedes saber la presencia de aminas y sales de amina. O sea, esto es importante. Amina primaria, amina secundaria o amina terciaria, ¿sí? ¿Dónde aparece cada una de ellas? Entonces, aquí están las diferencias, miren. Las aminas normalmente aparecen, dice casi todas en 3500 aprox, ¿sí? 3500, entre 3400 a 3500. Ahí aparecen las bandas de una amina. Entonces, vamos a ver estas que están acá, estas. Aquí vamos a ver la diferencia de las aminas. ¿Cómo sé que es primaria? ¿Cómo sé que es secundaria? La amina primaria, vean, tiene dos hidrógenos unidos al nitrógeno, ¿sí? Hay dos hidrógenos unidos al nitrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estos dos hidrógenos unidos al nitrógeno van a dar dos estiramientos, ¿sí? Un estiramiento, digamos, para este hidrógeno y otro para este. Entonces, la amina primaria presenta dos bandas en esta región, más o menos una en 3500 y otra como en 3400. O sea, si hay dos bandas en la región de los 3400, amina primaria. ¿Qué pasa con la amina secundaria? La amina secundaria tiene un solo hidrógeno, miren, un solo hidrógeno unido al nitrógeno. Esto es secundario. Entonces, a esta va a presentar una sola banda en este rango, ¿sí? Si presenta una sola banda, es secundaria. Si presenta dos bandas en esta región, es primaria. ¿Y qué pasa con una amina terciaria? La amina terciaria no tiene hidrógeno. O sea, aquí, si fuera terciaria, en lugar de hidrógeno aquí, un R. Entonces, no presenta banda en esta región, ¿sí? Entonces, la amina terciaria es por descarte. No va a haber una banda que la caracterice en el rango este de los 3400 a 3500. Aminas primarias, dos bandas. Una en 3500, otra en 3400. Y la amina secundaria, una en 3300, esta sería una sola en este rango, y la terciaria no muestra banda de absorción. Ok, estos son vibraciones de estiramientos de enlaces. Sales de aminas, estas no las vamos a ver, entonces esto sería básicamente, ¿verdad? Entonces, esta es una idea, digamos, de tablas de... Ahora, en Moodle hay ¿cómo se llama? Hay unas bandas de absorción IR que están solo bandas para todos los grupos funcionales. Entonces, esa banda ideal imprímanla, ¿sí? Porque con esa vamos a trabajar bastante el día de mañana, cuando vamos a interpretar espectros. Entonces, va a ser con esta. Y hoy vamos a terminar con esto de aplicaciones de fórmulas para que vean lo que habíamos trabajado. Hay una guía de estudio de espectroscopía IR, esa guía está ahí en la unidad de espectroscopía infrarroja, entonces para que también la avancen, por favor, y esa guía de IR tiene que hacer cálculos de este tipo. Entonces vean, ¿cuáles son las fórmulas o los cálculos que vamos a hacer nosotros en IR? Bueno, para determinar las vibraciones de un compuesto, 3N-5 o 3N-6. Eso lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos modos de vibración presenta el dióxido de azufre y el nitrobenceno? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ver la fórmula que tiene el compuesto. Bueno, entonces,
dióxido de azufre, CO2. Nitrobenceno, nitrobenceno. ¿Sí? Ok. Una vez yo ya tengo esto, entonces digo, bueno, ¿qué geometría tiene cada uno? Entonces, el CO2 normalmente con las moléculas simples, algunas de ellas son lineales. Entonces, fórmula para una lineal, 3N-5. 3, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, un azufre, 3. 3 por 3, 9-5, 4. Okay. ¿Cuál sería la geometría del nitrobenceno? Bueno, el nitrobenceno es una molécula que tiene muchos átomos. Mientras más átomos tenga, es no lineal. Por ahí no me complico con hacer la forma geométrica, es no lineal. Entonces, si es no lineal, pues yo sé que es la fórmula 3N-6, que les dije que esta es la fórmula que casi vamos a utilizar en todos los compuestos. Entonces, 3N-. ¿Qué necesito saber? El total de átomos. 6 más 5, 11, más 1, 12, más 2, 14. Entonces, ¿cuántos átomos en total hay acá? 14. 3 por 14 me va a dar, vamos a ver, 3 por 14, lo voy a multiplicar acá para hacer la resta después. Okay. 3 por 14, 42. Menos 6, 37. Vamos a ver, 42 menos 6. Si saben ahí esa resta, menos 6. Ah, no, es 36, ¿verdad? Ok, eso es 36, miren. 3 por 14, 42. Menos 6. Sí, es 36. Aquí es uno menos, por favor. Ahí hay que corregir eso. Pero esa es la resta acá, ¿sí? ¿Qué multiplicaron? Total de átomos. Ok, ahora, algo interesante que no les comenté, que es bueno que sepan es, la pregunta sería, ¿se registran, por ejemplo, para el CO2, se registrarán las 4 vibraciones? O sea, un espectro IR presentará 4 bandas para el CO2. Y la respuesta es, depende, ¿sí? ¿De qué? Si todas experimentan un cambio en el momento dipolar, registra todas, ¿sí? Ok. Pero, ¿por qué un espectro IR no registra todas las bandas? O sea, por ejemplo, si alguien me dice, mire, entonces el espectro IR para el nitrobenceno va a tener 37 bandas, porque estamos viendo que hay 37 vibraciones. Y la respuesta es no. Hay vibraciones, ¿sí?, que no van a experimentar cambio en su momento, pero entonces no se van a registrar. Hay vibraciones que se presentan en el IR cercano y en el IR lejano, tampoco se van a registrar. Recuérdense que espectroscopía IR registra solo bandas del IR medio, ¿sí? Ok. Y además, grupos funcionales idénticos se presentan al mismo número de ondas. Eso es importante que lo tengan presente. O sea, en un espectro infrarrojo nunca se muestran todos los modos de vibración que los estamos determinando por fórmula. Razones: unas no experimentan cambio en su momento dipolar, o sea, el momento dipolar es 0, entonces no se registra. O sea, de las 37, aquí estoy obteniendo el total por fórmula, ¿sí? Ok. De las 37, quizás unas no experimentan, entonces no se van a ver. Otra razón, algunas bandas no están en el IR medio, están en el IR lejano, otras en el IR cercano, entonces no las registra el equipo, porque el equipo solo registra IR medio. Ok. Y la otra razón es que hayan los grupos funcionales idénticos, y eso sí tenganlo claro, presentan números de onda con el mismo valor. Por ejemplo, CH2, 5CH2, pero los 5CH2 van a presentar mismas vibraciones al mismo número de onda. Entonces eso hace que de 37 vibraciones que yo registré, quizás 5 o 8 va a registrar, y esas son las que me permiten identificar plenamente a este compuesto, ¿sí? Entonces, eso por favor ténganlo claro. Si todas las bandas o módulos se registran para un espectro IR, depende, ¿verdad? ¿De qué? Si hay cambio en el momento dipolar, grupos funcionales y entonces todo eso hace que eso disminuya. Veamos este ejemplo que se hizo acá de aplicar fórmula para encontrar el número de onda de una vibración. Ok. Esta tabla que está acá, esta se las quería mostrar porque esta tabla, miren, tiene las constantes de fuerza
para diferentes enlaces, ¿sí? Constantes de fuerza para diferentes enlaces. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer o determinar cuál es la constante, digamos, el número de vibración para un enlace carbono doble? Sí, que vemos que cae en 1700, ¿sí? Ok. Si cae en 1700, entonces la constante de fuerza es 12.1, pero eso es para este enlace, doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este enlace simple carbono-oxígeno? Es un enlace simple, constante de fuerza es menor. Entonces, se recuerda que le dije que a mayor cantidad de enlaces, más grande es la constante de fuerza. O sea, es más difícil mover dos o tres enlaces. Y eso lo pueden comparar acá. Un enlace simple, miren cuánta fuerza necesita, 4.5. Un enlace doble, más para moverlo. Un enlace triple, más para moverlo. Entonces, a mayor cantidad de dobles enlaces, mayor es el valor de la constante de fuerza, ¿sí? El valor K. Ok. Entonces, esta tabla tiene casi todos los enlaces posibles. Por supuesto, aquí quizás falten algunos que no están presentes, pero ya todas las constantes de fuerza para cualquier enlace ya están registradas. Entonces, por ejemplo, para un carbono hidrógeno sp3, para un carbono hidrógeno sp2, este sería un carbono con enlaces simples, este sería carbono con doble enlace, este sería carbono con triple enlace, ¿sí? Ok. Constantes de fuerzas aquí están, cada una tiene su propio valor. Entonces, sabiendo que ya existen las constantes de fuerza, y vean en qué dimensionales están, Newton centímetro. ¿Sí? Esas son las dimensionales de la tabla. Ok. Entonces, con esta tabla, yo puedo encontrar cualquier valor de constante de fuerza, teórico, ¿verdad? Alguien me dice, mire, ¿dónde aparece un tiol, SH? ¿Dónde aparece un ciano? ¿Dónde aparece un alcohol? Con la constante de fuerza yo puedo hacer el cálculo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero esta tabla es importante y ya los valores de constante de fuerza ya están definidos. Ahora ya sabemos en qué dimensionales están y ahora entonces vamos a hacer un cálculo. Veamos acá qué les están preguntando. Aquí está. Fórmulas para hacer cálculos de número de onda teórico. Número de onda es que es igual a 1 partido 2 pi c. Velocidad de la luz, ya sabemos, centímetros segundo, si se los mencioné acá, es a la 10, ¿verdad? Ya lo vamos a ver acá. K es la constante de fuerza, la constante de fuerza es que está en newton metro, ¿sí? Ok. ¿En qué está acá la constante de fuerza en nuestra tabla? Newton centímetros. Hay que pasar estos centímetros a metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito expresarla en newton metro. Pues eso hay que convertir esa constante de fuerza de centímetros a metros, ¿ok? ¿Qué más acá? La masa, dice que mu, que es masa reducida, debe de expresarse en kilogramo. Masa 1 por masa 2 dividido la sumatoria de las dos masas. Ok. Entonces vengo acá y veo. Ejemplo, determine la frecuencia de vibración del CO2. ¿Qué? Perfecto. Entonces vengo yo y digo, masa 1, el que ustedes quieran. ¿Se la asignan al carbono o se la asignan al oxígeno? A quien ustedes quieran. Este puede ser masa 1, puede ser masa 2. Si este es 1, este es el 2. Lo que ustedes sean. Entonces, para pasar la masa o expresar la masa de estos átomos en kilogramos, se parte de su peso atómico. ¿Sí? Entonces, el carbono, peso atómico 12.01 gramos mol. Lo expresamos, o sea, estos moles, ¿sí? Lo vamos a expresar en átomos con el número de Avogadro. Un mol tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos y estos átomos se van a eliminar con la cantidad de átomos que están presentes. En este caso, para el carbono solo hay un átomo. Multiplico por 1 y estos gramos los paso a kilogramos. A la hora de operar esto, me queda que la masa 1 es 1.995 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Quién es masa 1? Carbono. ¿Sí? Lo mismo. Pasemos la masa del átomo 2 a kilogramos. ¿Quién es átomo 2? Es oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Hay 2. Ok. Entonces, masa 2 es oxígeno. Peso atómico del oxígeno. Está en la tabla periódica. Pueden aproximar esto a 16. Sí, no pasa nada. Un decimal aquí no va a afectar en nada. 15.99 gramos mol por
pasamos, a ver, vamos a eliminar estos moles y con eso lo hacemos con el número de Avogadro. Un mol equivale a 6.02 por 10 a la 20 y aquí es donde está la diferencia. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? Hay 2, multiplicamos por 2. Pasamos esos a kilogramos y tenemos entonces que la masa 2 es 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Okay? Ya tengo la masa 1 y masa 2 en kilogramos. Entonces ahora aplico esta fórmula. Multiplico las dos masas y la sumo acá. Entonces, masa 1 dice que es igual a la masa 1, 1.995 a la menos 26 por la masa 2, que es esto. Esto lo voy a dividir dentro de la sumatoria de la masa 1 más la masa 2. Sumo acá las masas y al final me queda que la masa ya reducida de esta operación es 1.45 por 10 a la menos 26. Entonces ahí tengo ya la masa que quería, que va a ser el valor que va a ir acá en la fórmula, ¿sí? Ahora ya conozco este valor de la fórmula. Acá la constante de fuerza es, vamos a ver, CO2, entonces es carbono doble enlace oxígeno, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuál es la constante de fuerza para el carbono doble enlace oxígeno. De la masa reducida la conozco. Constante de fuerza para doble enlace carbono-oxígeno, que ya vimos que hay dos, es 12.1, eso está newton centímetro, eso está aquí en la tabla, ¿verdad? Carbono-oxígeno, 12.1 newton centímetro. Dijimos que hay que pasar estos centímetros a metros, entonces un centímetro tiene, un metro tiene 100 centímetros, quiero eliminar los centímetros, esto va en el numerador, centímetro se va con centímetro, y me queda newton metro, 1210, ¿ok? ¿Por qué necesito pasar esto a metro? Porque estos newton equivalen a kilogramo metro cuadrado segundo. Y estos metros entonces se van a ir con estos metros que están acá, ¿sí? Estos kilogramos se van a ir con los kilogramos de la masa reducida. Estos segundos queda cada, digamos, a la hora de sacarle la raíz cuadrada, queda segundo a la menos 1, se van con los segundos de la velocidad de la luz acá, y al final entonces me va a quedar los centímetros de acá, que va a ser la velocidad de la luz, ¿sí? Ok. Sustituimos estos datos en mi fórmula y entonces tengo 1 dividido 2 pi c, 1 por 2 por 3.14 por c, que es velocidad de la luz, centímetro partido segundo a la 10, ¿verdad? Centímetros, estos son los centímetros que van a quedar a la menos 1, por raíz cuadrada de 1210, que es la constante de fuerza en newton metro, eso dividido la masa reducida, que vimos que era 1.45 por 10 a la menos 26, ¿sí? Pues hacemos la operación y dice, el número de onda para el CO2 sería 1537 centímetros a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo importante de esta fórmula, digamos, para hacer cálculo? Que esta fórmula me puede dar datos teóricos de cualquier vibración que yo desee determinar si no las tengo en tablas, ¿verdad? Si ya las tengo en tablas, pues normalmente la veo en la tabla, ¿para qué me voy a complicar? Pero yo puedo hacer cálculo. Ahora, ¿qué es importante que sepan? Cuando ustedes están trabajando con esta fórmula, los valores que van a obtener, digamos, de número de onda, tendría que estar en el IR medio. ¿Cuál es el IR medio? O sea, este dato debería estar entre 4000 a 400. 1500, así está en 4000. Si yo les pregunto, este 1500, a esta región de grupo funcional, porque de 1400 a 400 es región de la huella. Entonces, esta banda cayó en... Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo les pregunto cuál es la frecuencia, cuál es la longitud de onda, cuál es la energía? Sabiendo un parámetro ondulatorio, en este caso es a menos 1, o les pregunto qué color tiene esta radiación, por ejemplo. Como sé que es IR, no va a tener color, pero ¿cómo hago? Si yo quisiera saber esto, paso esto, primero le saco el inverso, ¿sí? Le saco el inverso a esto para que me quede en centímetros positivos. Y esos centímetros pasarlos a nanómetros, lo paso a metros, de ahí a nanómetros, y tengo la longitud, o sea, conociendo un parámetro ondulatorio, ustedes pueden conocer energía, longitud de onda, o pueden conocer la frecuencia de esta radiación. ¿Alguna duda o comentario con esto o estamos claros con esto? Claros.
Perfecto. Lisandro les compartió ya su nota de parcial. No sé si tengan alguna duda o comentario con el examen. A varios les fue bastante bien en selección, a varios les fue bastante bien en la parte práctica, ¿verdad? Por lo menos el problema, el de energía, ahí sí algunos se equivocaron, no supieron saber, digamos, cómo era hacer la operación, pero los dos problemas, varios lo tienen bien, los últimos dos. Entonces, creo yo que las notas están ahí. Miren, algunos mejoraron, no he sumado la parte de corto. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Es lo más que puedo hacer ahorita. El corto les vale 20 puntos, ¿sí? Lo más que yo puedo hacer ahorita para ayudarlos. Entonces, ese corto que ya les di su nota, ¿sí? Va a estar sobre 20 puntos. Entonces, si tienen 100, súmenle 20 a esa nota que tienen ya de parcial y esa va a ser su nota. Eso lo voy a hacer ahorita en la tarde. Entonces, mejoraron bastante. O sea, yo, la verdad, algunos en selección mejoraron un montón, en la parte práctica mejoraron un montón y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, consejo, ahí he visto que algunos ya casi ganaron los dos parciales, ya ganaron su curso, se los digo así, no se confíen porque si sacan un buen parcial casi van a ganar ya con buena zona, pues entonces pilas, ¿verdad? Los que no, consejo, traten de ganar este tercer parcial, todavía tienen, este es el que más vale, ¿sí? Traten de tener una excelente exposición para tener su punto extra en exposición y con eso creo yo que van a mejorar. Consejo también en lo práctico, los que están llevando el laboratorio, entreguen sus informes, entreguen todo lo que les estén pidiendo, porque una buena nota de laboratorio hace diferencia. Ahora, entonces, les comento, por ejemplo, ya en semestre, las notas de laboratorio fueron buenísimas en el curso de métodos, entonces 18, 19, eso les ayudó un montón, varios llegaron a zonas de 50 puntos, entonces 50 puntos, sacar solo 10 de 30 de final, un montón ganaron ese curso. Entonces, consejo, ¿verdad? Para que no se vayan, si alguien lleva perdido los dos y está más o menos en 40, 45, consejo, buena nota ahorita, una nota de 70 ahorita, va a ser la diferencia. ¿Qué pasa si se van con esa nota, por ejemplo, 40, 45? Van a tener que ganar su examen final. Eso ya es más complicado, porque el examen final en lo práctico viene de todo. Y de la teoría, eso nos vamos a poner de acuerdo a partir de qué parcial se les va a evaluar, ¿verdad? Pero, dudas, comentarios, no sé si estamos claros con esto. ¿Todo bien? ¿No hay Todo ningún... claro. Perfecto. Con respecto a artículos, los que tengan pendiente, por favor, mándenme hoy sus artículos, así de una vez asignamos temas y espero ya que empiecen a preparar su exposición. Voy a consultarle a Laura de la posibilidad, decía, de hacer el examen antes del 5. Eso no depende, no tiene que ser viernes. Entonces vamos a ver, porque no sé si de aquí alguien esté llevando bioqui, porque esa fue la razón por la que ella me dijo que no hiciéramos examen en los viernes, que habían personas que estaban llevando bioquímica y que tenían examen de 12 a 2 los días viernes. Pues fue que movimos nuestro día de examen, ¿verdad? Pero yo voy a comentarle a ella, les comento cualquier cosa, cualquier duda, comentario, por favor, a mi correo. Quienes deseen revisión, vamos a programarnos siempre después del examen parcial. Esta vez empezaron laboratorio antes, ¿verdad? Voy a preguntar si van a empezar antes, entonces de repente empezamos una media hora antes el examen para que tengamos chance a las personas que deseen revisión, ¿verdad? Entonces, eso sería, la verdad que los felicito, hay notas altas, les fue mucho mejor. Yo siento que mejoraron tanto en selección como en la parte de completación. Entonces, espero que al sumar los puntos de corto, pues varios mejoren, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Traten de ir leyendo, por favor. Hay un documento que voy a compartir con Lisandro, que está en Moodle, ¿así? Y ese documento, básicamente, ¿qué es lo que quiero que hagan? Ese documento tiene espectros, ¿sí? Ya espectros IR, digamos, para alcanos, alquenos, alquinos, aminas, alcoholes. Entonces, que vayan asignando, hagan ustedes su tabla de bandas de absorción con los grupos funcionales que están ahí, ¿verdad? Por lo menos asignar la de grupo funcional, las más importantes, unas 5 o 5 bandas, 4 o 5 bandas bien definidas de un espectro, suficiente para identificar. ¿Verdad? Entonces, ese documento mejor se lo voy a compartir a Lisandro para que ustedes sepan cuál es el documento. Y de ahí, lo que quiero que empiecen a trabajar es hacer sus bandas de absorción, ¿verdad? Entonces, eso les va a servir porque aparte de las bandas de absorción que están en Moodle, pueden aprovechar o utilizar sus bandas de absorción, digamos, que ustedes van a hacer de ese grupo. Por supuesto, no se vale tener los espectros, o sea, bandas de absorción, ¿verdad? Entonces, estamos con esto, pueden entrar formulario de examen, sí, siempre pueden entrar formulario, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí su
básicamente ahorita, por lo que estamos viendo, sería interpretación de espectros IR y básicamente sería hacer cualquiera de estos cálculos y teoría, ¿verdad? Entonces, la verdad que no veo tan complicado este parcial para que lo aprovechen, ¿verdad? Iba a darles espectroscopía de absorción atómica mañana, ¿sí? Pero ese tema incluye ley de Beer. Entonces voy a dejar eso para examen final, ¿sí? Para no saturarlos demasiado y entonces ese tema lo vamos a ver hasta la otra semana. Entonces mañana vemos interpretación de espectros, vemos componentes ópticos de equipo. Con eso tenemos nuestros temas de examen y estamos para el día miércoles con las exposiciones como lo habíamos programado, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o comentario lo platicamos mañana. Ahorita voy a revisar el documento y de una vez se lo voy a compartir a Lisandro. En Moodle está, pero si quieren se lo voy a compartir y ustedes ahí después lo van a poder ver en Moodle sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, dejémoslo por hoy acá, jóvenes, que tengan un excelente día. Un gusto saludarlos, se cuidan. Feliz día. Se cuidan, un gusto.